Yeah, big. Okay. Circle, redondo. Habang pababa ako dito sa kangkungan, may cute akong pusang nakita at sumalubong sa akin. Ito siya. Si Black Cat. O, tingnan natin. Hello. Yan o. Kawawa naman, payat siya o. Yan, pero lumalapit sa akin eh. O. Payat siya o. Kit pa naman mga kalutso. Tataba pa ng mga ano ngayon, ng mga kangkong. Cute ng pusa. Oh. Maliksi pa naman, no? Punta na natin si Leslie, oh. Kanino kaya yung pusa na yun? Ang cute pa naman. Oh, sumalubong sa akin si Dana. Nakabakasyon na naman si Dana, oh. Si Dana. Leslie, oh! Yan. Yung mga kids natin. Sasabihin ng mga Aprikano, mi gente. Mi gentes, no? ¿Cuánto tú has venido aquí? ¿Cuándo? Ayer? Biyernes. So kakarating na lang di Dana. Si Dana kasi ibang barangay siya. Anong barangay mo kasi? Kaya to barrio? Ayubu. Ayubu. Sa lejos? Un poquito. Malayo ng konti. Ito si Dana, kung makita nyo yung mga nakaraan na may tanim kami na mga pechay, nakasama naming nag-harvest, yan si Dana. May mga kasama dati sila David, sino pa? Si Danny, yan, yung mga kalaging kasama dito sa vlog namin, di ba? So, ang bango nang naamoy ko ngayon, parang tinapa. So, nagutom tuloy ako. ¿Qué tú cocinar, Abra? Cocinando. Está friendo pescado. Pescado umaw, no? Pescado frito. Frito. Yung prito lang pala na isda. Akala ko. Akala ko still nasa Pinas pa rin ako. Naamoy ko kasi tinapa. Mga kalis, kung maalala nyo, binigyan natin ng booklet si Leslie na galing Pilipinas, yung basic in English. Ngayon, surprise natin na tatanungin siya or kung nagbabasa ba siya talaga sa mga pictures and English. Leslie, tú revisar de inglés coge de libro, por favor. Kunin mo yung libro, please. With Dana. Ay, mag-aral tayo ngayon ng English. Dana. Ayan, kinuha na ni Leslie yung ating binigay na yung pamphlets o yung book. Tu pwede leer? Yan, basahin mo Leslie in English. Hay que leer. My name is Barbie. Mhm. Welcome. Welcome. Hello. Hello, hola. Hi. También, hola también. Hi, no he, hi. Hello. Hello, hola. Segundo página, okay. Ayan. I, yo, no? Yo. You, tú, okay? She, ella. He, él. Me is yo. Yo. Yes. Her como también her es para mujer, como Elias. Sí, Elia. Elio. Yes. Aquí them, they, them, us, we. Ese para mucho persona. Somos nosotros, vosotros, así. Oh, sí, we. Aquí. ¿Tú puedes leer? Ya, Tall en inglés. Tall.
Tall. significa es alto. Es, reverse de tall es Alto. hay que leer. Tall. Tall, short. Short. Bajo. Bajo. Short, bajo o pequeño así. Ok. De talla. Ok. Size. Aquí también está igual como de último. Small es Small. pequeño. Pequeño. Reverse. Es Ya, ese. Está bien. Dana. Big. Ya, big. Yeah, ok. Está bien. Big, grande. grande. Ahora aquí. Yan, Summer. foto. Summer. Summer. Verano. Sí, verano, cuando no hay lluvia. Ya está. Ok. Para vestir, ¿cuál? De ahí. Ito yung katapat niyan. Winter. Winter. Tiene nieve. Ajá. Aquí. Ayan, so magsushoot siya ng ganon. So, to? So si Leslie pa lang nag-line, so nag-aaral din talaga. Kahit chinek natin. Spring. Spring. Cuando hay mucho Lluvia. lluvia. Yan, sweater. Kailangan magsuot ng sweater. Tapos ito, cuando fall, taglagas. Ayan, jacket lang na normal. Oh, ay. Canción ahora. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, little lamb. Little lamb. Mary have a little lamb. Little lamb. Little lamb. Mary went. Sí, está en internet también. Nasa internet yan, pwede nyong tingnan sa kanta yan. Una canción. Yo sé en inglés esto. Oh, sí, tú sabes en inglés ito, ok. El abecedario en inglés. Hay que leer con inglés, no español. Ajá. Como ok. Ajá. A, B, C, D, E, N, G, K, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Okay. So, ¿cuánto páginas? 7, no? Now, 8 na tayo. Yes. Yan, counting numbers. In English, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10. The number. Aquí escribe en letras. Escribe con números. Okay. Nakasulat. Here, Aquí se queda una resuelto. yes, suelto. Numbers también. Pwede así. Okay. Vamos a dar otro páginas. So maganda rin pala yung nabili natin na maraming natututunan. De color. Y shapes, corte. Oval. 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 Oval es amarillo. Yellow. Rectangle. Rectángulo. No igual, un poco largo de aquí. Rectangle. Triángulo. Triangle es ¿cuánto? 1, 2, 3. Ok. Circle. Circle, redondo. Square, todo igual de talla. Square. Where? ¿Dónde? ¿Qué color? Es que Ok, violeta. Violet. Wow, galing ah. So yan, square. Aquí. Yeah. Triangle. Igual. Triangle. Yan. oval.
oval. Tú mismo ha puesto ese, na? Mhm. Oh, yan. Si Leslie na pala nag-match. Yan, yung oval, yung circle, rectangle. Okay. Ah, Pahina 12. So, yan. En English, accesorios de mujer. Okay. ¿Qué es este? ¿Cómo se llama este? Zapatillas. Yes, shoes. Juice. Ese, shorts. Shorts. Socks, calcetines. Shirt es camiseta. Sunglasses es gafas. Aquí tiene color, ¿ok? Yellow. Blue. Blue. Heron. ¿Ah? Heron. Green. Green. Red. Red, ok, red. Here. Brown. Brown. Marrón, marrón. Oh, está bien. La próxima más, ok. Leslie O. Buti nag-aaral siya. Kasama si Dana. Oy.